tira así nomás. Te digo que para la mesa de Navidad yo invitaría a los senadores. Claro. Porque, mira, viste que uno dice, no, qué terrible la familia, cómo se pelea para la fiesta. Bueno, te digo que el Senado está peor. El Senado está peor. Bueno, amigos, Fero, arranco con vos. Tendríamos que traer a Mayán, tomar una sidrita con Mayán Sí, acá. qué lindo. Una sidrita y unos chipá para que se sienta como En en casa. casa. Exactamente. Me parece... Viste que la gente que suele apoyar este tipo de gobiernos neoliberales, llamados de derecha para simplificar un poco, suele decir con cierto desprecio por las clases populares, por el laburante, por el que va a la escuela pública, el problema de la argentino es un problema de educación. ¿Viste que te dicen eso? Sí, es verdad. Bueno, ahora, ¿qué van a decir? El populismo, dicen ahora, que el problema es el populismo que arruinó la educación. Ese es el argumento todo el fin de semana. Le están, o sea, el año que viene la educación va a tener el presupuesto más bajo en 20 años. En 20 años. Y todos los niveles de educación, además. Bueno, pero quiero decir, algo es... déjame terminar la idea, Colo, por favor. Los últimos 20 años, algunos ponen la década ganada al principio, después vinieron los otros gobiernos desastrosos, en más y menor medida. En los últimos 20 años este va a ser el presupuesto más bajo. Y van a seguir diciendo y repitiendo como loritos que el problema de Argentina es un problema de educación. Bueno, que se replanteen a quienes apoyan, si el problema de educación hay que empezar de ahí. Por otra parte, los maestros perdieron 30% del poder adquisitivo de sus salarios este año. Yo conozco amigos míos que son docentes de escuelas públicas en el conurbano que no quieren dar más clases. Primero porque la plata no les alcanza. Segundo porque se enfrentan a una época donde los jóvenes y los niños están con el pensamiento atomizado. No hay proyectos de educación para abordar esa problemática. Y encima cobran el 30% menos del salario. ¿Cuál es el país con educación que es la gente que apoya a este gobierno quiere? Yo, no sé, es una pregunta que dejo abierta. Sí, digamos, sin educación, sin ciencia, sin tecnología, Nada. o sea, Bueno, realmente está complicado. Elegí educación porque fue un tema muy puntual y de paso... Y que además abre a los otros dos temas, porque Sí, si no, no y llegás además- ni a la ciencia ni a la No, le tecnología. agrego a lo que dice Fero, para tu debate, Sí, sí, digo. está bien. Un argumento que estuvieron diciendo el fin de semana de lo que vos estás señalando es, y sí, hubo mucho presupuesto en los años anteriores, no sirvió para nada, porque la educación es un desastre. Te lo agrego Claro, como bueno, contraargumento. entonces, recortándole va a ser mejor. Esto es como pegarle un latigazo a un niño que no quiere caminar. Perfecto, buenísimo. Esa es la idea. Y hablando de lo que se discute, y con esto cierro, en el tema de cómo se vota. Yo elegí educación, pero hay un montón de aspectos que Sí, no, seguramente la es muy Colo va a amplio. abordar en el presupuesto. Pero digo, se aprobó este artículo o esta parte del presupuesto con votos como el de Carolina Moisés, Claro. que para la próxima sesión, que ponga, ya que estamos, el retrato de Cuader adelante, ¿no? Digo, para honrar un poco ese perfil, porque ¿cuál es el peronismo que queremos? El peronismo que después tiene representantes travestidos como Moisés, que de repente ahora vota en favor de recortar la educación, un principio esencial de la mirada peronista hacia el mundo. Bueno, no sé. No, es que uno de los grandes temas para mí también tiene que ver, se los dejo, o sea, ya lo irá mencionando cada uno, pero tiene que ver con el resultado de la votación. O sea, yo creo que ni en los sueños pensó el libertarianismo que iba a ganar por esta diferencia que ganó. Bueno, a ver, le terminaron girando a provincias a las que en los últimos 2 años no le pasaron mango, miles de millones de pesos. Casualmente esos senadores terminaron votando distinto. No los voy a nombrar, No, pero los los nombres. señalo. Claro, Carla, quería ir justamente a eso. A ver, las provincias en el último tiempo no solo no tienen obra pública, no tienen plata para las cajas jubilatorias, no tienen plata para educación, pero de repente todos esos senadores que representan a esas provincias terminan votando a favor de este presupuesto que les sigue quitando a la gente, a las propias provincias, dinero para, en este caso, Bueno, como decía Fero, para educación. Algo le habrán prometido a sus gobernadores. Bueno, Sí, están los números de lo que le dieron. Que cierre ahí. No, que por tengo eso mismo muchos temas digo, para vos, y Colón. es más que nada para la gente, para el que termina después yendo a votar enojado por lo que pasó antes o lo que sea, votaron esto, que sus gobernadores, que sus senadores terminen votando en contra, en este caso, de la educación argentina, de la educación pública, de la que creo que la gran mayoría de los que estamos acá somos hijos, ¿no?, de la educación pública. Con esto que marcaba Fero, que es la peor de los últimos 20 años, el peor presupuesto, va a hacer que la educación pública sea aún peor en los próximos por lo menos 2 años. Nico. Carla, me parece que hay un tema central que es anterior a la votación de 1, de 2 o de 3 senadores.
que me parece que lo más importante es creer que las provincias empiezan y terminan en sus límites geográficos y Argentina hace muchos años dejó de ser un proyecto nacional y federal. Entonces, mientras que no volvamos a creer que este país se salva con las 24 jurisdicciones en el mismo barco y no en esta idea balcanizante que cada provincia define su futuro, será algo que seguirá sucediendo. Y me parece que también es importante destacar que el presupuesto no es un trámite. Me parece que es la verdadera hoja de ruta que define prioridades. Los últimos 2 años no Bueno, claro, ¿era un trámite? claro, no era un trámite porque define prioridades, jerarquiza decisiones y sobre todo ahí se ve la verdadera voluntad de a quién le toca gobernar. Mientras que en materia externa nos atan de pies y manos con el pago de capital y de intereses de deuda, en materia interna nos clausuran la posibilidad del desarrollo y el crecimiento productivo del país cuando desfinancian en las escuelas técnicas. Entonces, en materia externa tenemos que estar justamente agachados a Estados Unidos y en materia interna le quitan la posibilidad del desarrollo de las capacidades a nuestros pies y a las generaciones que vienen para que justamente puedan desarrollar capacidades que le permitan al país crecer. Muy bien, voy a ir con Mila, me estoy guardando la parte más económica, no me gusta decir duro porque después terminan diciendo cualquier cosa. Mila. A ver, este es un presupuesto que baja en educación, baja en defensa, baja en ciencia y técnica, pero sube casi un 20% para la CIDE. Entonces, ¿qué es un país sin defensa? ¿Qué? Es un país pero que si compraron se conduce, aviones, Pero claro. nos dijeron feliz Navidad desde el cielo. Es ¿Cómo terrible. bajaron? Mila, por es favor. terrible. Este es un proyecto de disolución nacional. Un país que no tiene educación, un país que no tiene ciencia y técnica en el siglo XXI, un país que no tiene defensa, no puede ni siquiera proteger la soberanía sobre su propio territorio. ¿Para qué quiere este gobierno que nuestro país no tenga defensa? Que no tengamos educación. ¿Para que no estemos despiertos? ¿Para que no entendamos lo que está pasando? Eso es lo que están buscando. Porque hasta ahora todo lo que hizo el gobierno no es por autonomía propia. Es una bajada de línea de una agenda que viene de afuera. Y la pregunta que yo me hago es, ponen un ministro de defensa que es militar. Se disfrazan de que les importa la defensa y la seguridad nacional y que la bandera y qué sé yo. Pero después cuando vas a los hechos, es un proyecto de disolución nacional. Es un proyecto que quiere una Argentina indefensa, que quiere jóvenes y niños que no tengan lucidez y que puedan entender el contexto que estamos viviendo. Eso es lo que está pasando en Argentina. Tony, una mirada más Positiva. una mirada más en línea con el gobierno, seguramente o con el presupuesto. Creo que todos sabíamos que el gobierno apuntaba a un presupuesto con déficit cero, ¿no? Eso me parece que no fue novedad para nadie. Quizás la crítica, que no escuché acá, pero que seguramente implícitamente está, es, che, bueno, sí, pero el presupuesto cero lo podés conseguir no solamente ajustando en gastos, sino subiendo impuestos. Y ahí, digamos, a mí me parece que hay un consenso muy claro en la sociedad que subir impuestos es lo que se hizo en los últimos 20 años, que no nos llevó a un estado presente valorado por la gente. De hecho, eso se vio no ahora solamente en las urnas, sino en el 2015 y en el 2023 también. Y finalmente, Pero todo... sí se vio, ya te dejo, ¿no? Una aclaración, sí se vio el apoyo del Estado presente en los años anteriores, ¿no? Claro, pero por alguna razón eso se fue diluyendo o perdiendo. Claro. Varias Quizás razones. la inflación y Muchas una serie de razones. cosas. Me parece que cuando Igual hay vos... impuestos, vos sabés, perdón, pero digo, hay un impuesto que podría pagarse que es el impuesto a la riqueza, hay impuestos que quienes más tienen o los empresarios o los grandes empresarios siempre encuentran la manera de esquivarlos. Digo, no es solamente una cuestión de impuestos, creo que también tiene que ver con que se cumplan, ¿no? Claro, pero a lo que voy en definitiva es que con los impuestos que había, buenos o malos, y No con lo que se alcanzaba. cobraba, por un lado no alcanzaba y por el otro lado había una competitividad general del país muy baja que había que corregir sistemáticamente con devaluaciones que nos trajeron hasta acá. Entonces lo que hace este gobierno es decir, mira, hay que ajustar y hay que ajustar a todos los sectores para no volver a la inflación y no volver a las correcciones devaluatorias. El tema es, yo creo que ¿crees que ajustaron a todos los sectores por igual? Sí, cuando por ejemplo Mila menciona la CIDE, es como si yo te dijera, bueno, este caramelo lo comparo con ese tanque. No son cifras Sí, para justamente. nada. O sea, es prioridad investigar para y nada- perseguir opositores, para nada pero no es comparables. prioridad la O sea, educación. si el aumento de la CIDE o el no aumento sirviera para financiar la ciencia, los jubilados o lo que fuera,
podríamos discutirlo, pero Tony. si vos sabés de economía, te das cuenta que son cifras completamente disímiles. ¿A vos te parece que el objetivo déficit cero justifica un recorte como nunca ocurrió en 20 años a la educación o un atentado contra las jubilaciones? ¿Te parece que lo justifica? A nivel humano te lo pregunto. No, pero yo te pregunto, ¿cuál es la alternativa? Bueno, hay otras alternativas. Por ejemplo, discutamos. Sí. No, Una alternativa podría ser emitir y tener déficit. Bueno, Otra esa es una ingresos alternativa como que se hizo en el pasado. Esa es una alternativa que se probó y evidentemente no funcionó. funciona. Tiene que haber otras Otra alternativas. alternativa podría ser subir impuestos. proponer No, una, que también se probó. Sí, se para o- aumentar la industria Pero pará, nacional perdón, si los y impuestos generar siguen producción subiendo. y valor. Los No es impuestos, solamente- ahora vamos a ir a un No. tape de tarifazos y aumentos. Igual, otros a ver, aumentos. Quiero no escuchar necesariamente es subiendo impuestos, es recaudando más, teniendo más actividad económica. Tenés más actividad económica, vendés más, recaudás Claro, más IVA, claro. por ejemplo, recaudás más en derechos de exportación, por ejemplo. Digo, no solo es subiendo impuestos, es moviendo la economía, es impulsando el desarrollo O económico. cobrando retenciones a quienes se les debe Y cobrar además, retenciones. ese es un eje. Estaba buscando el gráfico, el Instituto Argentina Grande puso un ejemplo, ¿no? De cuánto exige en dinero, ¿no? ¿Cuánto representa la ley de discapacidad? No lo estoy encontrando, ¿no? Pero me lo acuerdo en números, me lo quería mostrar. ¿Cuánto representa la ley de discapacidad? Y las universidades, unos 3.000 millones de dólares lo votado, eso sigue en pie, que el gobierno dice... El veto que vetaron, pero que el Sí. Congreso no los dejó. Exactamente, el capítulo 11, que al final sigue en el presupuesto y que no sabemos si lo va a cumplir el gobierno porque dice que no hay fondos. Bueno, ¿qué te muestra el Instituto Argentina Patria? Bueno, te dice Argentina Grande, perdón. De esos 3.000 millones, por ejemplo, lo que equivale el desfinanciamiento que va a tener el Estado por los tres puntos que va a dejar de recaudar de aporte patronal es entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Justamente. Entonces, el Estado deja de recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, decide desfinanciar el Estado, pero no hay plata para emergencia en discapacidad y en universidades. vos no dijiste Y que también, la- por ejemplo, un segundito. las retenciones ceros fueron esos 3 días 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿hay plata para algunos? Sí, no hay para otros. Eso es lo que digo. Ahora vamos ¿Te a puedo seguir contestar hablando. una cosita Ahí muy va. chiquita? Muy porque ella chiquito, decía, pues, voy a un informe económico. moviendo el Estado y haciendo que la actividad económica Obra crezca, pública, por ejemplo. es, bueno, justamente si vos dejás de sacarle dinero a los privados y, digamos, se la devolvés como esto Pero de si los no, 3.000 invirtiendo estos 3.000 es millones- gasto, invirtiendo estos en obra 3.000 pública. millones de digo yo. dólares que en lugar de aportes van a ir a financiar el fondo de liberación indemnizatorio, despidos. es una forma de hacer mover la economía porque vos No, vas es una a forma de liberar incentivar el fondos. despido, de bancar a todos los despidos que se Que vienen tiene que ver con en una 2026. reforma laboral que impuesto ya que vamos bajó al lujo. vamos tema por tema porque si no me van enquilombando la vida. Yo no se Por lo quería favor, decir así. respeten Pero a entre eso y Carla. el calor que estoy teniendo en este momento, déjenme presentar el tape, les pido por favor. Pero ya que estamos hablando de economía, nos vamos a meter justamente en eso, ¿no? Porque vieron que el presidente cree en Santa Claus, cree Sí, obvio. en los Reyes Magos, En los cree en renos. el INDEC, cree en un montón de cosas, cree que la economía está bárbaro. Sí. Mientras tanto, los tarifazos suben y adivina qué. ¿Qué? Como los precios suben, ¿qué tiene que pasar? Ah, Y bueno, el ¿sube la inflación? presidente, No. el vicepresidente y los ministros tienen que aumentarse el sueldo un 60%. Así se lo